nos contaba que los miércoles vamos a ver seguramente, habrá que ver en caso de que estemos con las cámaras, pero dice que es una cuestión cuasi religiosa que los miércoles se pose en el helipuerto de estas más de 10 hectáreas aquí en Misiones al 4000, Villarrosa, partido de Pilar, el helicóptero y que descienda alguien y vaya hacia el sector de las tantas casas que se encuentran aquí dentro. Y dice también que los miércoles a la noche se escucha durante muchas horas, durante mucho tiempo, música fuerte. Eso es un dato no menor. Bueno, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a esto que estamos mostrando? Solamente un sector, bueno, de autos de colección, aparentemente de alta gama, de galpones que se habrían mandado a hacer específicamente para que fueran, en cierta forma, estacionamiento de los mismos, de un aras de caballos árabes y pura sangre de carrera, caballos de salto, una pista de entrenamiento equino, el helipuerto al que hacía mención y también instalaciones deportivas múltiples, entre las cuales, por ejemplo, pudimos ver anteriormente una cancha de fútbol y una cancha de tenis, sin mencionar las casas que recién comentaba y una piscina de importantes dimensiones. Bueno, los nombres a los que hacen alusión los vecinos son el del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, de Claudio Chiquitapia, y también de su ladero, del titular de la AFA, hablamos de Tobillino. Dicen, bueno, nos contaba un chofer de una aplicación que pasó por aquí también y que frenó, bueno, nos decía en ese caso que ha traído a algún empleado, que fueron los únicos que se vio ingresar aquí, además de que se hayan prendido hace minutos nada más los aspersores, porque claro, esto tiene y requiere de mucho mantenimiento, de muchas personas trabajando prácticamente en la diaria, sobre todo por cómo se lo ve. Bueno, uno de esos empleados fue traído aquí por un chofer que pasó de aplicación y que nos contaba que el hombre le dijo que esto sería del propio Tobillino y lo que les mencionaba respecto de los galpones que estaban haciendo. Ese hombre venía específicamente para levantar los galpones en cuanto a los autos que, recordemos, los había mencionado a principios del año pasado prácticamente Carlos Tevez, el exfutbolista devenido entrenador. Nosotros cuando lo cruzó directamente. Sí. Cuando quiera Gustavo, nuestro productor, ponemos los autos, porque ayer mostramos, eran, no sé, autos Porsche. Yo creo que es ese galpón, por las imágenes del dron que vemos. Tenemos algunas imágenes de adentro. Que están guardados ahí, porque viste que la fisonomía, cuando ayer mostraban la foto en el pase, Débora, se veía el galpón negro, y viendo estas grandes imágenes del dron, como decía Diego, Débora, hay como circunscripciones de diferentes tipos de propiedades. Ahí tenés los autos. Los vehículos. Sí, hay desde autos norteamericanos, británicos, ahí ves Porsche, recién veíamos Audi. Estas son las imágenes que ayer llegaban a tono de urgente a la tarde con vos y con Hugo, el helipuerto. Esto claramente, Débora, está sacado desde adentro, ¿sí? Claro. Alguien accedió al galpón. Ahí ves diferentes también. Yo no sé Ferrari, si Porsche. No soy una experta, ¿se puede cuantificar los millones de dólares que hay solo en ese galpón? Sí. Miles, cientos de miles. Ves autos de colección porque atrás veías un Renault 19, veías diferentes tipos de Ford Falcon, ahí estás viendo el helipuerto otra vez. Pero sumar a lo que decía muy bien recién Diego, hay una denuncia, Débora, de aparentemente testaferros que estarían brindando sus identidades para solventar todo este tipo de... En este caso, Ana Lucía Conte, una jubilada, y Nicolás Pantano, monotributista. Sí, ellos serían, según la denuncia que hace parte de la coalición cívica, ya la política ha denunciado esto en la justicia, sería, por ejemplo, uno de los testaferros, dueño de Real Central SRL, esta empresa que habría adquirido la propiedad de Pilar, que es la que estamos mostrando en imagen. ¿Sí? Son dos lotes que suman 105.384 metros cuadrados. Claro, solamente por metro cuadrado, sin contar lo que hay dentro, ¿no? Las pistas para los equinos, las piscinas, las canchas de tenis, el helipuerto. Ayer hablaban de 10 millones de dólares. Es que vos fíjate, esto es verdaderamente impactante tener esta imagen, ¿no? Que nos están mostrando muy bien Diego de Luca y Fabio Soria. Calles internas, galpones, todo totalmente sectorizado, Débora. Vos fíjate, ¿no? El helipuerto, aquí estaría una zona ya como si fuese quinchos, y ahí tenés sectorizado diferentes tipos de casas. Acá sería el galpón de los vehículos que decís vos, esta sería como la casa principal con una pileta, allá tenés como una casa si fuese de invitados, el ingreso donde estás vos. Sí, esas calles internas que ayer... Es asfalto, Débora. Claro, yo no llegaba a comprender porque no teníamos estas imágenes del dron de la Nación, entonces nos contaba uno de los denunciantes, Matías Joffe, decía, bueno, no, acá hubo que pedirle al municipio de Pilar, a de Achaval, y rápidamente le asfaltó y le hizo esas calles. Yo decía, como adentro. Claro, sí, están adentro de la propiedad. Sí.
Ahora se ve perfecto. Por eso te digo, ¿ves qué importante estas imágenes de haber sectorizado cada una de los segmentos de la propiedad? Por eso es importante también marcar qué es lo que se denuncia. Mirá, en vivo el helipuerto, a ver si... Hoy es martes, así que no creo que veamos movimiento. Ahí lo tenés, mirá. Ahí está, mira. Esas son imágenes nuestras, de nuestra cámara. Impresionante esta imagen. Impresionante, realmente es como súper pro, ¿no? Eso es algo... Que claramente un monotributista, Débora, con todo el respeto que merece, o una jubilada, difícilmente se pueda justificar por favor. Esta tamaña, porque no solo era como ayer hablábamos con Matías Joffé, con Carlos, cuál es la evaluación de un terreno, sino lo que se ha construido dentro, Débora. Y lo que hay, esos autos que ustedes mostraban recién, ayer llegábamos y cruzábamos información y nos decían, por lo menos varias de esas Ferraris y de los Porsche, tenés que hablar, Débora, $100.000 en adelante, como mínimo. Dependiendo del estado, el kilometraje, la procedencia, pero había, por lo menos lo que se veía a mano alzada en las primeras imágenes, cerca de 20 vehículos. Sí, yo no llegué a advertir si pudimos tomar las patentes para saber si tienen un dominio, una titularidad, eso no sé si se veían, la verdad que no. ¿Ves esta imagen? Esto reparé. Hay que ver, obviamente, cuando a través del tiempo, saber si esta imagen que nos da nuestro camarógrafo... A ver, Diego, Diego, sí. Contame, sí. No, nombrar no solo el hecho del helipuerto que estamos viendo, sino de tener un helicóptero y trasladarse asiduamente, mínimo una vez por semana. Hay quienes nos dicen que más de una vez por semana. Respecto de los galpones que veían anteriormente, que mostraban, bueno, estuvimos recorriendo la zona con Fabio Soria hace un instante y son de chapa negra, como bien lo mostraban, por lo que deducimos que justamente allí habría estarían estos vehículos y no los caballos. Claro, no los caballos, ¿no? Porque entendemos que sería una cuestión... Claro, la fisonomía de una caballeriza no sería esa, está claro, ya que no. Pero mirá qué buena imagen, porque la distancia, ahí comprendemos, ¿no, Diego? Estamos viendo lo que vos nos mostrás del helipuerto y en el fondo esa suerte de galpón que estarían los vehículos, ¿no? Débora, es como un mini barrio adentro de esa propiedad, porque tenés asfalto, construcciones, todo sectorizado, un helipuerto. No, es la como cantidad de metros, porque para nosotros 100.000 dijiste vos. Sí, 100.000 metros cuadrados, 105.000. El camarógrafo nuestro está haciendo zoom para... No, impresionante, impresionante. Mirá eso. Mirá el zoom que tiene que hacer y mirá las dimensiones. Es realmente como para, 105.000 metros cuadrados podría ser perfectamente un barrio cerrado donde convivieran varias propiedades. Dos lotes de 105.000. Claro. Dos de 105. Débora, y el asfalto, claro, dos de 105.000. Y el asfalto al que hacen mención nos contaban también que se hizo de un año a esta parte, poquito más de un año, no mucho más atrás. Después está el capítulo Vallejo, porque hoy el dueño de Surfinanzas entregó el teléfono celular. La verdad que lo entregué 24 horas después y es medio una risa. Habrá estado asesorado por sus abogados, uno puede presumir. Con el correr de las horas nos enteraremos a medida que la justicia nos dé información, pero que lo debe haber borrado. O debe haber borrado lo que pudo borrar, más allá de que hay pericias técnicas que permiten reconstruir incluso aquello que se ha borrado. Ustedes saben que la investigación que está llevando adelante también nuestros colegas del Diario de la Nación, con Nacho Grimaldi, con Nico Pizzi, viene arrojando mucha información. Y ayer, particularmente, publicaron una nota que a mí me llamó mucho la atención, porque hasta acá decíamos, ¿hay alguna posibilidad de linkear a Chiqui Tapia con Vallejo y Surfinanzas? ¿Hay alguna posibilidad de poner dentro de la causa a Chiqui Tapia o solo está en el terreno de las especulaciones? Y ayer se publicó un dato que para mí es revelador, porque es la primera vez que se pone a Chiqui Tapia dentro de la causa y hay que ver cómo avanza en la justicia. Está Nacho Grimaldi en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Débora. Buenas tardes para vos, para todo el equipo. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, contanos lo más relevante a esta hora. Bueno, de lo que vos comentabas, haces referencia al caso San Lorenzo. Sí. San Lorenzo es un club que recibió préstamos provenientes de Surfinanzas, pero la revelación del día de ayer es un documento que prepararon las autoridades del club San Lorenzo y presentaron ante los integrantes de la comisión fiscalizadora. ¿Qué es lo que dice ese documento? Que hubo un adelanto de 300 millones de pesos que la AFA gestionó a favor de San Lorenzo a través de Surfinanzas en mayo de este año. Entonces, ese documento arroja algo que hasta ahora no sabíamos, y es que AFA gestionó
desembolsos o transferencias de dinero entre Surfinanzas y un club, en este caso San Lorenzo. Entonces hay que diferenciar dos tipos de transferencias desde Surfinanzas a uno de los clubes más grandes del fútbol argentino. Por un lado, los préstamos son transferencias que ascendieron hasta 1.640 millones de pesos, y por otro lado, este adelanto gestionado por AFA, y estoy citando textuales, ese documento son gestiones por AFA, no se menciona el nombre de Claudio Chiquitapia, pero sí a la casa madre del fútbol argentino. Este adelanto entonces gestionado por AFA que ascendió a 300 millones de pesos. En total, si uno sumara los préstamos y el adelanto, puede entonces llegar a la cifra de transferencias de Surfinanzas a San Lorenzo que son superiores a los 1.900 millones de pesos. Acá también hay algo que todos ponemos foco, ¿no? Que es la investigación que puede, como dice Nacho, asociar a Chiquitapia a la causa judicial. A mí me da la sensación de que entrará en una especie de cono de sombras mientras tengamos la inminencia del Mundial de Fútbol. Yo creo que después del Mundial puede haber una reconfiguración total respecto de la causa, incluso pensando en la relación entre Milei y Trump, Milei, Trump, Infantino. ¿Por qué? Porque la AFA, Chiquitapia, estaban abriendo también oficinas en los Estados Unidos. Si la causa avanzara en la justicia norteamericana y, por ejemplo, se le prohibiera el ingreso a Chiquitapia al país, podría haber un montón de elementos para intervenir eventualmente la AFA, que hoy me parece no están sobre la mesa. Ahora, si vos querés, Nacho, y Jan, también por supuesto Carlos, los invito a compartir esto que decía Carlos Paña, que me parece central, porque hasta ahora nos preguntábamos quién trajo a Vallejo a la vida del fútbol argentino. Todos pensamos en la relación directa entre Chiquitapia y Vallejo, porque está lleno de fotografías que los muestran juntos. Sin embargo, Carlos Pañi da un dato revelador. El nexo, la conexión entre Ariel Vallejo y Chiquitapia sería nada menos que Martín Insaurralde. Vallejo, Ariel Vallejo, el dueño de Surfinanzas, nace en los negocios, en el conurbano, como decíamos, en Adrogué. Se lo vincula a la clase política del sur del conurbano y a una persona en particular, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, cuyo reino es el juego desde hace muchísimos años. Es el heredero de todo un esquema político vinculado al juego en la provincia de Buenos Aires que conecta con Duhalde, con Jorge Rossi. Hay una relación, además, entre ese dinero que se mueve en Surfinanzas con otros políticos, pero ya no por el juego. De esto habló Pancho Olivera varias veces. Hablamos el lunes pasado. Las maniobras que se hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández para obtener dólares oficiales de baja cotización, baratos, del Banco Central, simulando operaciones de comercio exterior y venderlos en el mercado en el dólar blue. Y hacer una fenomenal diferencia en el medio que enriqueció a mucha gente. ¿También a Vallejo? Bueno, eso es relevante. Carlos, vos viste, lo hemos hablado ayer, ¿no? Acá Pañi lo dice clarito. Primero el nexo entre Tapia y Vallejo a través del juego, a través de Insaurralde, y después cómo hicieron la fortuna. Una de esas vías probablemente haya sido todo el manejo que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández en este rulo que podían hacer los privilegiados y los amigos del poder de comprar al oficial y vender al paralelo. Exacto, Débora. Ayer con Jan nosotros dijimos que era parte, digamos, de este eslabón, porque Jan dijo en qué lugar de la provincia de Buenos Aires, y era Martín Insaurralde. Ahora, a esto hay que atarlo además con un tema que es muy importante, que es Elías Pichirilo. Llamado el Rey del Blue. ¿Por qué? Porque Vallejo compra Casa de Cambios Concordia, empieza a hacer negocios con Pichirilo. Pichirilo está preso, hay que recordarlo. Sí, era el marido de Jessica Sirio. Sí. Bueno, y se hicieron muchas maniobras con esto que nosotros decíamos desde el 2022 en adelante, cuando empezó a subir muy fuerte el dólar, cuando se podían hacer operaciones. Recordar que los argentinos solo podíamos comprar 200 por mes. Dólares oficiales por mes. Y el que podía. Y sí, aparecieron ahí los soldaditos que iban a comprar, que es algo parecido a esto, que iban a comprar como monotributistas, que después
iban, vendían el blue y daban la diferencia. Pero atención con este tema porque es muy importante en toda esta estructura. Elías Pichirilo, el rey del blue, que es la conexión Insaurralde, Ariel Vallejos, y obviamente puede llegar a ser también Nacho, Chiquitapia. Sí, Nacho, el celular de Vallejo, entregarlo 24 horas después, ¿a vos te parece que puede haber algo ahí? No sabemos, la verdad que lo acaba de entregar, tendrá que ser peritado por la justicia, tanto el teléfono suyo como el de su madre. Piensen dos cosas, que en ese vínculo madre-hijo también hay negocios, porque, por ejemplo, recién se hablaba de la Casa de Cambios, Centro de Inversiones Concordia, cuando Vallejo la adquirió en el año 2020, según documentos del Banco Central, su madre, Graciela Vallejo, era socia, tenía capital accionario de esa misma Casa de Cambio. Por lo tanto, allí puede haber mensajes vinculados a eso. Nacho, y cuando entrega el celular y el de su madre, para comprender, ¿él lo entrega con la clave, sin la clave? ¿Qué sabemos? Sí, dio la clave. ¿Y eso Bueno, qué significa? Y para mí significa que tiene poco para perder de lo que haya en el celular. Para mí ya borró lo que más lo podía comprometer. Pero bueno, la justicia nos lo dirá a medida que avance la investigación. Nacho, gracias. Un lujo. Saludos a todos. Igualmente para nosotros. Bueno, Chiquitapia tiene declaración jurada pública. ¿Por qué? Porque es titular de la SEAMSE. Claro, Débora. Como tal, debió presentar su declaración jurada de bienes. Un chiste. Un chiste. Mirá, todo. Vamos a, claro, porque dice Chiquitapia, 800 millones sin ningún ahorro. Es cierto. Claudio Fabián Tapia declaró ante la justicia que gana, Débora, aproximadamente 800 millones de pesos al año. Y ahora vamos a mostrar, porque este es un documento público, una de las primeras revelaciones que nos marca acá, como ven ustedes, ¿no? Claudio Fabián Tapia, información laboral. Esto está presentado al 6 de marzo de 2025, es decir, el último ejercicio fiscal, ¿sí? Como ustedes ven. Bueno, acá se ven, obviamente, ¿no? Los primeros, SEAMSE, como ven acá, cuál es su función, presidente. Tengamos en cuenta algo, de un detalle al pasar. La ciudad de Buenos Aires, él trabajó durante, te diría, más de 20, 25 años en lo que tiene que ver con el SEAMSE y ese rubro. La ciudad lo apartó. Sí, cuando inmediatamente, llega Jorge Macri. Axel Kicillof lo nombró presidente por la provincia de Buenos Aires. Bueno, datos laborales. Hemos recopilado, ¿sí? Lo que está acá en este documento, lo hemos recopilado en esta información. Mirá, los datos centrales. Él percibe 818 millones de pesos anuales, ingresos netos. ¿Y qué es lo que dice Tapia? Por eso lo dice bajo juramento. No poseo dinero en efectivo ni en entidades bancarias. ¿Y qué hace con la plata, no? Bueno, seguimos. Lo que dice la declaración jurada. ¿Qué puesto tiene? Presidente de la AFA. No recibe sueldo, obviamente, ad honorem. Seguimos. Dice en los trabajos que tiene Tapia. Puesto, presidente del SEAMSE. Sueldo, 8 millones de pesos por mes. ¿Cuánto trabaja para la SEAMSE, Débora? 15 horas a la semana. 15, es decir, 3 horas por día. Claudio Tapia, si hacemos la cuenta, por lo que informa él, durante 3 horas por día trabaja como presidente de la SEAMSE. Seguimos. ¿Cuál es el otro trabajo que tiene? Vicepresidente segundo de la Conmebol. 60 millones de pesos por mes y carga horaria 1 hora por semana. Bueno, acá hicieron la cuenta que es muy interesante respecto de la carga horaria. Perdón, 2 horas, no 120 minutos. 120 minutos por semana, es decir, le pagan 7 millones y medio la hora de dedicación. Claro. Quien pudiera, ¿no? Porque es un sueldo en dólares, que obviamente viene y su cargo de la Conmebol. Y algo que hoy me aportaba Alejandro Casar. En el ejercicio que viene, Tapia debería declarar su cargo en FIFA. ¿Viste que lo mostramos el lunes ratificado? Bueno, me dijeron que también recibirá un sueldo por trabajar en la FIFA. Eso es lo que tiene que ver con su patrimonio. Después O sea, él en concepto de salarios recibe aproximadamente $50.000. Y a precio de hoy, sí, Carlos nos va a corregir, pero $50.000 por mes. Pero aproximadamente son, claro, 68 millones de pesos por mes, si haces la cuenta. Bueno, mira, no se reporta como en relación de dependencia ni ingresos formales, pero es el presidente de Barraca Central, está claro. ¿Sí? Es una asociación civil. Figura como empleado activo de Sol y Baires. Esto no está en la declaración jurada, pero en la ANSES sí. Lo de Sol Baires es muy importante porque esto lo pone a Tapia de los dos lados del mostrador. Él es titular de la SEAMSE, o presidente de la SEAMSE, nombrado por Kicillof, y a su vez figura como empleado de Sol Baires. Sol Baires es una empresa dedicada a la limpieza. En parte de la ciudad autónoma en muchos barrios de la ciudad. Te diría todo el cono norte, Débora. Todo el cono norte de la ciudad es donde
está Bueno, por eso te digo que está de los dos lados del mostrador, porque es una empresa privada y al mismo tiempo él trabaja para el sector público en el negocio de la basura. Solvaires, Débora, es una empresa que empezó del Grupo Moyano. Bueno, antes era de IMSA, ¿no? De Pescarmona, antiguamente. Claro, exacto. Bueno, mira, Solvaires tiene servicio de recolección de desechos en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Villa Devoto, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Villa General Mitre, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coglan, Saavedra. Y los recoge y los lleva al SEAMSE. Claro, Chacarita. Bueno, por eso te digo, el tipo está de los dos lados del cerrado mostrador. el negocio totalmente. Es empleado de la SEAMSE y a su vez de Solvaires, que no sé quién es el dueño, ¿no? Esto no está en la declaración jurada, pero sí está en los registros de ANSES. Mirá, seguimos, porque hay más información, ¿eh? La declaración jurada de Claudio Tapia. Por ejemplo, Débora, ¿qué declaró a comienzos de este año? Que recibió 44 millones de pesos por la venta de un vehículo. Lo declaró. 30 millones en viáticos de traslado y comida de la AFA. O sea, él no cobra, dice que es ad honorem, pero cobra viáticos. Claro, ¿para qué? Para su ejercicio como presidente, viaja no solo por el país, sino también actividades por el mundo. Esperá, ahí, bueno, ahora ya lo desconectamos a Grimaldi, pero Nico Pizzi ayer nos trajo la cantidad de vuelos privados que tomó Tapia, incluso por ahí lo podemos recuperar, porque ayer pasamos algunas placas de aviones privados que tomaba Tapia para ir a distintos eventos deportivos vinculados con las elecciones. Mira, yo pregunté, costo, claro, primero, lo separaría en dos. Muchos me dijeron, ten en cuenta que hay muchas empresas sponsors de la Argentina que le ponen el avión privado a disposición, y otros que si lo paga la AFA, un costo de un vuelo privado cercano, me dijeron, en Argentina, dentro de la Argentina, promedio $50.000 por lo menos la hora. Bueno. Débora, el que viajó Tapia a Perú para la Comebol, ese vuelo vale $150.000. Claro, sí, bueno, es lo que ayer contaba Pizzi, porque él decía que incluso... paró en Tucumán. Claro, paró en Tucumán. ¿Por qué? Porque para no tenía autonomía para llegar a Perú. No, sí tenía autonomía. Porque no puede salir de San Fernando directamente, no puede volar directamente a Perú. Pero ¿sabes por qué lo hacía? Porque prefieren ir a San Fernando como si fuera un vuelo doméstico para pasar más desapercibido. Claro. Entonces hacen una serie de escalas y una triangulación, que además es mucho más costosa, pero solo para evitar la visibilidad. Porque sí tenía autonomía de vuelo, y además para poder llegar. Bueno, además no tenés aduana. 130 millones de pesos declara Claudio Fabián Tapia por intereses de plazos fijos y diferencia de cambio en dólares. Seguimos. Ahora, ¿no declara ningún ahorro? No, eso lo deja bien en claro, que no posee ahorros, que no tiene dinero nivel de ingreso, dice, no solo lo blanco, ¿no? Dice, no tiene dinero en efectivo, no tiene cuenta en dólares y tampoco dinero disponible, ni él ni ningún miembro de su familia. Mirá, seguimos. Más de los detalles de la declaración de Claudio Tapia. Las casas, y acá, Débora, me quiero detener porque acá sí ya hay cosas que llaman la atención. Bueno, esto igual no es culpa de Tapia, ahora te voy a decir culpa de quién es. Claro, la evaluación fiscal. Claro, porque déjense embromar que las declaraciones juradas públicas de los sindicalistas, de los funcionarios de los gobiernos, de los diputados, de todos los funcionarios, la gente que tiene exposición pública, que tiene la obligación de presentar declaración jurada de bienes. Los bienes, ya sea los vehículos, las propiedades, la toman a evaluación fiscal. Es una risa. Yo se la compro la mansión de Becar por esa plata. Patrimonio, obviamente, y pagar menos de impuestos a los bienes personales. Pero está mal. Por eso, Carlos, es importante marcar, porque hubo mucha confusión, Débora, esto es cierto, por eso quiero dar un poco de certidumbre. Estos valores son en pesos. Sí. Mucha gente pensó que era en dólares y no. ¿Cuánto 15 millones es esto de pesos en dólares de la casa en Becar, más o menos? Ahora Carlos me va a decir. Una casa en el río Luján, 3 millones de pesos. Un terreno en San Juan. Él es oriundo de San Juan. Él es oriundo de San Juan, por eso ahora vas a ver, mira, seguimos, ¿no? $10.340. No, me jodés. Claro. Perdón. O sea, él tiene una casona en Becar espectacular, claro, y la declara por $10.000. Bueno, y mirá la de San Juan. Se la compramos, ya, hacemos una vaquita. Una casa en San Juan. La de San Juan en pesos está. 250.000 pesos. Valor fiscal, 250.000 pesos. Un departamento en la ciudad. Valor fiscal, 1 millón de pesos. Una casa en Cañada, esto es provincia de Buenos Aires, 387.000 pesos. Por eso, mucha gente pensó, bueno, está declarando en dólares. No. Es evaluación fiscal en pesos. Y una más. O sea, una casa que vale según la declaración jurada, 250.000 pesos, ¿se entiende? O sea, declaró, una casa, 250.000 pesos. O sea, la de San Juan vale $170. Vamos. Declaró 7 propiedades, 2 vehículos, ingresos por vehículos y los ingresos anuales que veías vos recién, de Claudio Tapia, de 800 millones de pesos al año. Bueno, fíjate lo de los vuelos,
que es súper interesante, que recién ayer lo marcaba Pizzi para distintas... Bueno, él salía de San Fernando, ¿no? Ahí tenés la salida de San Fernando, la duración del vuelo de 3 horas. Hizo escala en Tucumán, como recién marcaba Carlos. Esto no es... yo también pregunté lo mismo que vos, Jan. ¿Es por autonomía de vuelo, por reaprovisionamiento de combustible? No, aparte hay una foto, es una aeronave súper moderna. Es simplemente para... tener menos exposición pública o visibilidad. Hizo escala en Tucumán y después viajó al exterior, ¿no? Después tenés 24 de noviembre, otra vez vuelo privado desde San Fernando a Punta del Este y así una innumerable cantidad de vuelos privados. Esto sería como un listado de vuelos que hizo. Sí. El que hizo escala en Tucumán, yo como no sigo tanto los temas del deporte, era para una final importante, ¿no, Carlos? Fue a Perú a ver la final de la Copa Libertadores de América de Flamengo contra Palmeiras. Ese era el contexto entonces. Bueno, no sé si tenemos más, pero está plagado de aviones privados en los que se desplaza el señor Chiquitapia. Todos vuelos privados. Es más, ayer pasamos un fragmento de un programa de La Nata que tiene muchos años ya, en donde hablaba de los vuelos... En 2019. Claro, de los vuelos privados de Tapia. Claro, sí. Porque él en 2014 se empieza a incorporar como exponente fuerte en la AFA. En 2017 asume como presidente, por eso da muy bien los cálculos, como dice Carlos. Él, como dijo en la entrega de los premios Alumni, yo ya llevo aquí muchos años, el que quiera, palabra más, palabra menos, dijo, formen un partido, preséntense elecciones. Claro, dijo, bueno, a ver, ahí en la zona de Villarrosa, estamos en Pilar trabajando con Diego de Luca, yo no dejo de impactarme viendo las imágenes de esta mega super archi propiedad y lujos. Lo que me pregunto, vos que estás ahí, yo no conozco, hoy decía Pancho Olivera que él estuvo varias veces, ahí hay casas, bueno, otras casas reconocidas, de gente muy reconocida, pero ¿es una zona así toda de mansiones, Diego, o hay casas más normales, terrenos más pequeños, barrios cerrados? No sé, yo nunca estuve, la verdad. No, en líneas generales, te vamos a mostrar de la mano de Fabio Soria. En líneas generales hay casaquintas así, hay varias hectáreas. De hecho, aquí vive lindero de estas hectáreas, justamente de esta chacra, vive un ex presidente de Boca Juniors. Aquí enfrente nada más vivió un ex presidente. Ahí vive Daniel Angelici, para dar el nombre y saber quién es, ¿no? Ah, ahí vive Claro. Sí, Daniel Angelici, el expresidente de Boca. El expresidente de Boca que está relacionado también. Ok. Y vivió Fernando de la Rúa y su familia. Hoy vive uno de sus nietos nada más aquí porque sufrieron un robo importante y a partir de allí quedó uno de sus nietos nada más. Pero allí estamos recorriendo este asfalto nuevo que, por cierto, se extiende unas 5 cuadras hacia un lado y hacia el otro, no mucho más, no lleva a ningún lado, Débora. Si bien tiene que ver en cierta forma con obras que llevó adelante el municipio en general en diferentes barrios, bueno, no deja de llamar la atención que de un año a esta parte se hizo aquí y que, insisto, no lleva a ningún lado. Hay que tener en cuenta también que hay cámaras de seguridad de un domo que sí forma parte o pertenece al municipio, como lo ven allí, pero cámaras cruzadas también de seguridad, no solo aquí, sino también en la otra esquina, donde continúa, por supuesto, todo este terreno, toda esta chacra inmensa de más de 10 hectáreas. El barrio en general, en cuanto a vecinos respecta, es tranquilo, hay poco y nada, casi nulo tránsito de vecinos. Sí. Cuando preguntás con los vecinos y hablas, esta mega mansión, o como se llame, que estamos viendo y que estás mostrando, ¿desde hace cuánto tiempo está en la zona? ¿Hubo construcción? Porque yo por lo que veo, quizás me estoy equivocando, esto parecería ser, Débora, construido hace no mucho algo nuevo. tiempo. No sé si es que está muy bien mantenido o es nuevo. No sé qué sabe Diego. En cuanto a construcción, puntualmente, esto que les contaba anteriormente, Jan, que tiene que ver con el empleado que venía aquí con un chofer de aplicación y que le dijo que estaba haciendo unos trabajos de construcción de galpones para que puedan guardar allí vehículos de alta gama, estos vehículos o autos de colección. Así que por lo menos en el último tiempo se llevaron adelante y se construyeron esos galpones en cuestión. No quiero dejar pasar, recién Carlos hablaba del tema Boca, de las vinculaciones. Y ahí hay un punto muy importante que es una conexión, que es un ex gerente general del Club Atlético Boca Juniors en la época de Daniel Angelici, que se llama Lucas Labat.
Lucas Lavada es dueño de una empresa que tiene una bodega en Mendoza que se llama Mendoza Wines, que sería una bodega que estaría relacionada tanto con Chiquitapia como con Pablo Tobillín. ¿Es el que vemos en pantalla, Carlos? Exactamente, ese es Lucas Lavada. O sea, vinculado con ambos, tanto con Tapia como con Tobillino. Como un nexo entre Pantano y todo el resto. Sí, Diego. Está en la causa, Lucas Lavada. Esto que estamos mostrando, Débora, equipo, pertenece justamente al predio, digamos, de Daniel Angelis y del expresidente de Boca, que tiene un gimnasio, que tiene... ¿Pero eso es la vivienda permanente o es una casa de fin de semana, Carlos? Yo no lo sé. No, es la casa de fin de semana del expresidente de Boca. Mira. Mira, recién mencionaron a Tobillino, que hasta ahora no lo tuvimos tan en el centro de la discusión. Quiero aportar una información también que la trajo Carlos Pañi respecto de las vinculaciones políticas. Ustedes recién escuchaban cómo Pañi describía que el vínculo entre Vallejo de Surfinanzas y Tapia viene de la mano de Martín Insaurralde y del tema del juego y de los diversos negocios que se abren en ese aspecto en la provincia de Buenos Aires. Ahora, fíjense los nexos que establece Carlos Pañi entre Tobillino y hombres relevantes de la política. Escuchen los nombres a los que asocia Pañi a Tobillino y gente de la política muy relevante que todos conocemos. Tobillino, el encargado de finanzas de la AFA, salpicado en todo esto. Pablo Tobillino, íntimo de Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, íntimo de Massa. Sigue habiendo un cruce entre política, fútbol y negocios, que es un cruce macro, pero que se reproduce microscópicamente en muchísimos lugares del país y del conurbano bonaerense en los pequeños clubes de fútbol, muchos de ellos del ascenso, que son dominados por la política. Y ahí están las fuerzas de choque que usan los intendentes durante la semana y que los fines de semana prestan servicios de barras bravas. Y ahí todo lo que sabemos, crimen, droga, violencia. Escucharon, ¿no? Los nombres que da Pañi. Sí. Por eso Central Córdoba, Débora, a tal tema Zamora, Tobillino, Massa, los barras, la mano de obra que usa la política. El tema Tobillino, Gerardo Zamora, porque la AFA construye un estadio que no se sabe por qué lo construyó, que es el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, construido en un desierto. Donde van todas las finales, Carlos, eso también hay que marcarlo. Y te tenés que preguntar por qué se van a jugar todas las finales allí. Bueno, está y un está equipo bien. que no tenemos nada en contra de Central Córdoba de Santiago del Estero, el club de Tobillino. Yo le añadiría a lo que dijo muy bien Carlos Pañi en esos vínculos políticos, poner también en la mesa de discusión el rol de Central Córdoba de Santiago del Estero, que deportivamente ha hecho hazañas. Bueno, y pero hagamos el rol también de Barraca Central. Bueno, eso te iba a decir, yo no me meto tanto o no avanzo tanto en los temas de estrictamente deportivos, sí, todo lo que está vinculado con este escándalo y la política o lo judicial, se lo dejo a ustedes, lo del deporte, pero lo de Barracas que decía recién Carlos, ayer también pasó algo inédito. Vos fíjate cómo mágicamente ¿Por qué? Comenzaron a suceder todas estas noticias, estas informaciones acerca de la AFA, Surfinanzas, bueno, todo lo que atañe. Los árbitros. Y mágicamente, Débora, los árbitros comenzaron a... Los arbitrajes, mejor empezaron dicho... a actuar ecuánimemente, por decir así. Nunca más una polémica, Débora. Desaparecieron los fallos... Discutidos, polémicos, controvertidos, la polémica en torno a Barraca Central. Bueno, pero no les parece... Mira, Débora, este tema de la AFA, con todo el tema económico... si alguien recuerda, a Chiquitapia se lo reeligió en el año 2024, el 17 de octubre, si no me equivoco, del 2024. Se lo eligió por 44 votos a 0. Y en esa votan votación... los presidentes de los clubes, ¿verdad? Y en esa votación no estaban dos presidentes de clubes, que son Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, y Estudiantes de La Plata. Verón, que son los únicos que vos fijate confrontan. lo que Talleres después... dio marcha atrás, claro, pero hay que recordar que esos dos clubes querían ser sociedades anónimas. No es menor que dio marcha atrás. El otro día me lo explicó Barsky. Claro. Se estuvo a punto de ir al descenso también. Porque casi se va al descenso. Eso es lo que te iba a decir. El otro día me explicaba Barsky, me dice, vos fíjate este episodio. Por eso cuando... Se anima, pero cuando ve que está con riesgo de vida, por decir así, el club, reculan. Por eso cuando vos marcás que estamos en época en la previa de un mundial, mostramos lo que marca muy bien Pañi y Débora, analicemos desde el enclave político
futbolístico, económico y el futuro de cada uno de estos. Pues bien lo hacés mención vos. Fassi enfrentó a la AFA, casi se va a la B, un par de fechas antes, Andrés Fassi hizo una conferencia de prensa pidiéndole perdón a la AFA y a Tapia. Es realmente Y lo que sucedió con Verón y lo que está diciendo Verón hoy en día. Porque estamos soslayando un capítulo de toda esta historia. Claro. No, digamos, exprofeso, porque yo siempre repito, ayer creo que me lo decía Machiavelli en el pase, me decía que Carrió, a propósito de la denuncia que hicieron por esta mansión, decía, yo de fútbol no entiendo nada. Decía la gente de la coalición cívica, ¿no? A propósito de la denuncia. Ahora, de mafia sí. Yo podría decir lo mismo. Yo de fútbol entiendo muy poco. Ahora, de este entramado delictual, sí. Ahora, hablando del deporte en sí, del tema futbolístico, también es muy flagrante la disociación que se va produciendo entre el hincha y la dirigencia, entre el hincha del fútbol y estos manejos espurios y corruptos que no solamente tienen que ver con el enriquecimiento personal de estos personajes que van a tener que dar cuenta en la justicia, esperemos, en el mejor de los casos, que la justicia actúe, que el poder económico no corrompa más de lo que ya ha corrompido, pero que también tienen que dar cuenta desde lo futbolístico deportivo, porque hay clubes que se enfrentan al poder y después tienen consecuencias en el rendimiento de su equipo. No es que el equipo juegue mejor o peor, es que vos podés determinar la suerte de un partido con los fallos arbitrales, con un montón de cuestiones, reglamentaciones, horario del partido, lugar de todo. Hubo varios puntos de inflexión y con esto quiero que pueda hacer una breve síntesis. Cuando sucedió lo de Rosario Central, Débora, se dio. Bueno, el móvil lo pusimos con Ramiro en la cancha de Racing, ¿te acordás? En medio de la polémica del espaldazo, en la previa de Racing River en Avellaneda, vos fijate cómo veíamos que todos los hinchas coincidían en algo. Ya había un hartazgo generalizado. Débora, en todo el fútbol argentino, el hincha genuino, el socio que paga la cuota, se había cansado y estaba expresando su descontento con lo que estaba pasando, ya sea arbitraje, fallo irrisorio, la entrega de la copa, todo. Y vos fijate cómo parece que alguien escuchó y de repente, Débora, alineado obviamente con estos coletazos de investigaciones de tanto la fiscal Incardona como el fiscal de Sarmela, ¿cómo te digo? ¿Cómo tuvo su coletazo en lo deportivo? ¿Cómo de repente, Débora, no hablamos más de fallos polémicos arbitrales? ¿Cómo parece ser que, Débora, en una semana se alinearon los planetas? ¿Todos los árbitros dirigen bien? De repente, cuando venimos de meses y meses y meses de polémicas. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, seguimos, porque se están produciendo novedades en relación a la causa judicial y también, bueno, a algunos protagonistas que empiezan a hablar. La verdad, muchos dirigentes del fútbol que empiezan a escribir, a mandar mensajes, los tiene Carlos, los tiene Jan, los tengo yo, pero la idea es que se animen a hacerlo público, ¿no? Porque muchos están tomando algún tipo de coraje de, bueno, empezar a contar cosas que hasta acá se mantenían subterráneas o que solo se comentaban en círculos de estrecha confianza. Hoy se animan a decir solo a periodistas, pero atención, porque yo creo que todo esto, espero no equivocarme, entrará en un cono de sombras a medida que nos acerquemos a la fecha del Mundial. Y creo que puede haber novedades, sí, más contundentes una vez que pase la Copa del Mundo. Pero en el mientras tanto hay que seguirlo de cerca. Así que después de la pausa tenemos algún material que nos quedó que me parece que vale la pena prestarle atención. Los aviones privados del Chiqui Tapia, vamos a mostrar las fotografías de los aviones lujosos y fastuosos en los que se manejaba, independientemente de que las empresas que sponsorean se los pusiera a disposición. Quiero que los veamos para saber si son o no provistos por ellas. Y al mismo tiempo, bueno, con tanta información que se ha hecho pública, vamos a hacer en vivo el ejercicio de poner en el Google Maps Casa de Chiqui Tapia, a ver dónde nos lleva. Yo sé que todo esto está, obviamente, lo mismo que Wikipedia, hay muchas cosas que se manejan con la información que es pública, desde ya, pero es muy interesante, si ustedes ponen en el Google Maps Casa de Chiqui Tapia, a ver a dónde nos lleva. Vamos a hacerlo en un segundo. Y por supuesto el otro escándalo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es esto del Inca bonaerense? ¿Qué es esto de que los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires que están ahogados de impuestos tengan que financiar también a un instituto de cine que va a dirigir a alguien que, claro, de pluralidad sabe mucho? La señora Florencia Santout, que eligió cuando era decana de la Facultad de Periodismo de La Plata darle un premio a la libertad de expresión nada menos que a Hugo Chávez. En la Venezuela en donde no hay disidencias políticas porque vas preso, donde los medios de comunicación críticos cerraron, cuyos dueños tuvieron que ir al exilio o a la prisión. En un segundito estamos con eso.